Hola, bendiciones, te saludo con la paz del Señor. Hoy sí vamos a ver en este devocional un mensaje de la palabra de Jesús. Jesús está diciendo quién es Él. Lo importante que tenemos que entender es quién es Jesús. Hoy muchas personas leen la Biblia y no entienden quién es Jesús. ¿Qué es un profeta? ¿Quién es un hombre santo? Hoy en el mundo hay personas que creen en Jesús, pero no lo ven como el Hijo de Dios, como Salvador del mundo. Lo ven como un hombre instruido, lo ven como un hombre socialista. Los comunistas leen las palabras de Jesús, estudian las palabras de Jesús porque es un gran socialista. Entonces Jesús es un socialista. No, Jesús es tu Salvador. Jesús es quien murió en la cruz del Calvario para salvarte. Murió en tu lugar. Eso es lo que estamos viendo cuando uno ve una película, un filme de Jesús y lo vemos en la cruz del Calvario. Jesús dejó a muchas personas con la boca abierta por las cosas que él hizo. Él resucitó muertos, él curó leprosos, él le dio la vista a los ciegos y a los ciegos espirituales. A esas personas que están ahí hablando de que Jesús era un gran hombre, pero no era Dios, no era el Salvador del mundo. No, a esos algún día le va a llegar la luz. Y mira lo que dice Jesús en el libro de San Juan, capítulo 12, versículo 44. Palabra de Jesús. Jesús clamó, o sea que no lo dijo en voz baja. Él habló en voz muy alta, dice: el que cree en mí, si no creen en mí, crean en el que me envió, que es Dios. Y el que me ve, ve al que me envió. O sea, él ya está diciendo que si usted lo está viendo a él, está viendo al Padre. El Padre y él son uno. Entonces, cuando yo estoy viendo el reflejo de Jesús, estoy viendo la esencia del Dios vivo. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz. He venido al mundo para que todo aquel que en mí no permanece está en tiniebla. Si yo no estoy en Dios, estoy en mi pecado. Si yo no estoy en Jesús, que murió por mí en la cruz del Calvario, estoy en mis pecados. Entonces, cuando yo muera, que salga mi espíritu del cuerpo, ese espíritu, ¿dónde va? Queda en el limbo, queda en el más allá, queda fluctuando. ¿Dónde está ese espíritu? Va a la presencia de Dios, va al infierno. Es interesante esta palabra porque da mucho para pensar, mucho para escudriñar. Y hay personas que lo simplifican: yo no creo en Dios. Perfecto. Pero si llegara a existir Dios y vos estás equivocado, y existe alma, existe cuerpo, existe espíritu, te vas al infierno, como dice la Biblia. Aunque hoy nuestro Papa Francisco dice que el infierno no existe. Pero tendríamos que analizar esas palabras porque Jesucristo habla del infierno, habla de Lázaro y el rico. Y dice que los dos murieron. Y uno fue al paraíso, al seno de Abraham, y Abraham lo llevó hasta el Padre, y también obviamente a Jesús, y el rico estaba en un lugar de tormento. Entonces sería interesante, aunque no creas en la palabra de Dios, sería interesante que escudriñaras, porque si existe Dios, y todos vamos a morir, ¿dónde va a estar tu alma? Tu cuerpo ya sabemos, en el cementerio, y tu alma y tu espíritu, que son eternos, ¿dónde van a estar? Porque no es una sola religión que cree en la vida eterna. Son muchas las religiones que hablan de la vida eterna, pero hay un solo camino. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino para caminarlo mientras estamos vivos, la vida para creerla y ponerla en práctica, vivirla. Todo Jesucristo, toda su esencia está dentro de nosotros.
Entonces, esa esencia tiene que fluir a través de nuestra vida. ¿Qué es la esencia de Dios? Creatividad. ¿Qué es la esencia de Dios? Vida, salud, prosperidad. Dice que el arca del pacto, cuando estaba en el Antiguo Testamento, estaba con los judíos. Ellos iban a la guerra y llevaban el arca del pacto y la veían los enemigos y empezaban a tener miedo. Porque ya sabían que cuando estaba el arca, los enemigos, estoy hablando de los enemigos, estaba el arca del pacto con los judíos, eran invencibles. Porque había una reputación de guerras, había una reputación de conquistas. Cuando estaba el arca estaba la presencia de Dios. Si la presencia de Dios, si Jesús está en tu vida, déjame decirte que sos un victorioso en todas las áreas de tu vida. Ah, pero yo no creo así. Bueno, empezá a creer. Ah, pero yo no puedo creer. ¿Por qué no puedes creer? Es un acto de fe. Es un acto de fe. Hoy vamos a hacer un acto de fe. Vamos a orar y Dios va a entrar en tu vida y va a hacer grandes milagros. En el versículo 47 dice: al que oye mis palabras, ¿qué estás oyendo hoy? Las palabras de Jesús. Entonces, mirá qué interesante. Al que oye mis palabras y las guarda, mirá lo que dice, las guardás en tu corazón, las guardás, las escuchaste, las guardás y las pones en práctica. Yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Por eso que Él murió en tu lugar, en la cruz del Calvario. ¿Te das cuenta? La palabra de Dios es maravillosa. La palabra de Dios conquistó mi corazón hace muchos años. Y no puedo dejar de hablar de lo que enseña Jesús. En el versículo 48, mirá lo que dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue las palabras que he hablado. Ellas lo juzgarán en el día del fin. Mirá qué interesante. Nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras actitudes tienen en el más allá, tienen eternidad. Todo lo que vos hagas aquí en la tierra tiene un reflejo espiritual, sea bueno o sea malo. Si vos haces cosas buenas, recibís el bien. Si haces cosas malas, recibís cosas malas. Es obvio, es una cadena. Es una cadena. Si vos transmitís odio, la gente te va a odiar. Si vos no le haces el favor a nadie, nadie te va a hacer un favor. En cambio, si sos una persona que siempre estás haciendo el bien, vas a los hospitales, orás, ayudás, llevas pañales para los que necesitan, llevas instrumentales, no sé, lo que se necesita en un hospital o la persona que está en el hospital. Hasta galletitas, porque hay gente que está internada y necesita comer algo. No sé, algo que hagas de bien, eso vuelve para vos. No sé si en el momento, en el futuro vuelve, aquí en la tierra y en el más allá serás recompensado. Porque la Biblia nos habla de que cuando se abran los libros se van a leer las cosas buenas y las cosas malas que nosotros hicimos en la tierra. Y no tenemos perdón por las cosas que hacemos. Pero sí hay una recompensa, para el bien o para el mal, para vivir al lado de Dios o al lado del mal, que es reflejado en Satanás y todos sus demonios. Yo no quiero traer acá un mensaje de miedo, no. Es todo lo contrario. Quiero mostrar a Jesucristo con sus palabras. Y Él dice: yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, el que me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que sus mandamientos es vida eterna. Tenemos que entender que hay vida eterna. Tenemos que entender que hay un Dios que nos ama, un Dios que nos creó, un Dios creador que hizo todas las cosas. ¿O usted va a creer en las palabras de un científico que dice del Big Bang, que de la nada surgió todas las cosas? ¿Será que un hombre de una bomba que explota puede ser creado? ¿O un
perro o un caballo. Entonces vamos a hacer bombas del Big Bang de nosotros y vamos a crear criaturas. No sé, es ilógico, pero la gente crea la mentira. ¿Por qué? Porque no está en la luz, porque está en tinieblas. Y las tinieblas le hacen creer que eso es verdad. Pero el que viene a Jesús entra en la luz, entra en la vida eterna, entra la paz. Porque Jesús dijo, yo no te doy la paz como la da el mundo. El que tiene paz puede tener millones de problemas, pero él duerme tranquilo. Hoy hay personas, lo que más se vende en las farmacias son aspirinas, son medicamentos para dormir, son medicamentos para que la persona quede más tranquila, porque no hay paz. Todo te perturba, todo te deja nervioso, todo te deja un malestar. Vas al trabajo, tenés una pelea en algún momento con alguna persona, sea un jefe, sea un otro empleado, porque hay envidias, porque hay alguien quiere quedar con tu puesto de trabajo, porque le estorbás, porque vos sos luz y el otro está en tiniebla. Entonces, la luz con las tinieblas no se dan bien. Y ahí se produce el caos. Pero el Hijo de Dios, aunque te den malas noticias, tiene paz. Yo conocí personas en momentos terribles de su vida, se pusieron a adorar a Dios. Y no te voy a hablar de esas personas que yo conozco, te voy a hablar de Job. Job era un hombre rico, tenía hijos, tenía posesiones, tenía tierra, tenía ganado, tenía empleados. De repente, un día lo pierde todo. Y él lo único que hizo es humillarse más a Dios. Hoy lo que nosotros necesitamos es humillarnos a Dios, es buscar a Jesús en oración, es buscar a Dios a través de la palabra. Dios nos está llamando para una guerra espiritual, Dios nos está llamando a conquistar a través de la oración. Jesús nos mostró que a través de la oración Él trajo la multiplicación, a través de la oración Él trajo la resurrección, resucitó a las personas. A través de la oración Él sanó leprosos. A través de la oración Él dio vista a los ciegos. Pero también hay una acción. Él oró y tuvo una acción. Y usted me preguntará a mí, ¿qué es esto de la acción, pastor? Bueno, te voy a dar algunos ejemplos. Jesús oró. ¿Y la acción cuál fue? La multiplicación de los panes y los peces. Jesús oró y resucitó a Lázaro, pero ¿qué había que hacer? Tirar la piedra. Él primero le dijo, vayan y tiren la piedra, abran la tumba. Después él le dijo, Lázaro, sal fuera, envió la palabra. La acción también, la acción de los demás que están escuchando, que crean. Entonces ahora vamos a tener una acción y vamos a poner en práctica la palabra de Dios. Vamos a orar. Cerrá tus ojos. Si vos sos una persona que no cree en Dios, dale una oportunidad. Él ya te dio una oportunidad en la cruz del Calvario. Ahora yo te pido que vos le des una oportunidad a Dios. Orá conmigo y repetí, Señor Jesús. Ahí estamos pasando a la acción. Señor Jesús, vengo delante de tu presencia. Repetí conmigo. Te acepto como mi Salvador. Decíselo a Jesús, te acepto como mi Salvador. Te pido perdón por mis pecados. Te pido que entres en mi casa, que me ayudes, que te reveles a mí para la gloria y honra de tu nombre. Padre Celestial, me dirijo a ti para pedirte que me ayudes a creer. En nombre de Jesús. Amén. Quiero decirte que Dios te va a visitar. Dios va a hacer una obra en tu vida. Ese es el primer paso que vos diste, ahora es el paso de Dios que Él te va a hablar. Sé humilde para entender en lo espiritual, Dios te va a hablar. Ahora voy a orar yo. Querido Padre, vengo delante de tu presencia en nombre de Jesús y quiero pedirte por estas personas que oraron conmigo, Señor, que tú los estés visitando, que tú los estés tocando, Señor.
Aquellos que estén postrados en una cama, Señor, que tú los levantes. Aquellos que están, Señor, en un hospital, que tú le des una oportunidad más. Sácalos de ese hospital, Señor. Estamos viviendo un mundo que está pasando por una pandemia, Señor mío y Dios mío. Visita ahí en los hospitales, en cada familia, Dios. Toca, Señor, sana, Señor, restaura. Levanta, Señor, a las personas en nombre de Jesús. Te pedimos, Padre, en nombre de Jesús, por los que están en las cárceles, que entraron porque, Señor, estuvieron engañados, robando, estuvieron haciendo el mal a las personas. Aquellos que se arrepienten, Señor, que tu mano poderosa los alcance, Señor, que los perdone, Señor, y que les dé una nueva vida, una nueva oportunidad. Te pido, Padre, Señor, en nombre de Jesús, que hagas milagros creativos, Señor, aquellos que están postrados en una silla de ruedas, Señor, que tú los levantes. A los ciegos sánalos, Señor. Tú estuviste en esta tierra, hiciste milagros y estás con nosotros haciendo milagros. En nombre de Jesús, toca, Dios mío. Te pido por las iglesias, por los pastores que están al frente de las iglesias. Te pido, Señor, que estés bendiciendo, tocando, Dios mío. En nombre de Jesús, extiende tu mano, glorifícate, Señor. Dejo todo en tus manos para la gloria y honra de tu nombre. Amén. Que Dios te bendiga. Te veo en el próximo programa. Y no te olvides de compartirlo con tus amigos, con tus seres queridos, con aquellos que están en necesidad. Que Dios te bendiga y que la paz del Señor esté contigo en tu casa y que tengas paz. En nombre de Jesús te bendigo. Paz del Señor.